a este tiempo, a este momento. Entonces les animo a que puedan buscar en la Biblia el libro de Santiago, ¿verdad? Santiago está llegando al final casi del Nuevo Testamento, si pueden ir allí. Santiago capítulo 2, estamos viendo la sección del versículo 14 al 26, ¿verdad? Ya vimos la primera parte de esta sección que llegó hasta el versículo 19. Entonces, vamos a ir nuevamente allí para leer del versículo 14 al versículo 26, ¿verdad? Vamos a estar cubriendo específicamente del versículo 20 al 26. Entonces, vamos a estar hoy, nuevamente, repito, versículo 20 al 26, pero vamos a comenzar leyendo el versículo 14, que habla acerca de este tema. Cuando Santiago, en estos capítulos, menciona hermanos míos, es cuando ya empieza a cambiar, ¿verdad?, el tema, cambiar la dirección del tema, hermanos míos. Así que, bueno, ahora empieza el versículo 14 con esa frase, hermanos míos. Empieza a introducir un tema, que ya lo vimos el domingo pasado. Así que vamos a leerlo y después vamos a orar viendo la dirección en este tiempo, ¿verdad? Versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechar? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Y ahora vamos a leerlo todo junto, versículo 26. En voz alta dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ok? Entonces vamos a repasar de lo que era el versículo 14 al 19, sabiendo que esto no es una contradicción de lo que Pablo enseña. Santiago está diciendo, y vamos a ver específicamente, que dice Santiago: las obras justifican a la persona, pero está hablando del mismo término, está hablando sobre el mismo sentido, y vemos que no, porque son complementarias esa enseñanza, no es una que va contraria con la otra. Entonces Santiago está enseñando sobre el efecto, sobre el resultado que produce esa fe que enseña Pablo. Dicho de otra manera, ¿qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, uno es salvo, llega a conocer a Cristo, y es salvo por medio de la fe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, mas el que no cree sí es condenado, ¿verdad? Entonces, la fe es algo troncal, es algo fundamental, no solamente en la enseñanza y la doctrina de Pablo, sino también en toda la Biblia.
Pero vemos específicamente por Pablo, digo, porque él específicamente dice que uno es salvo no por las obras de ley, no por obedecer las obras de ley, sino por creer en el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Uno es salvo y llega a conocer a Cristo por medio de la fe en el Evangelio. Entonces, no es salvo por obedecer los ritos, ¿verdad?, que hacían en el sistema de los judíos. ¿Qué es lo que ellos hacían? Ellos hacían, ¿verdad?, sacrificios, holocaustos, hacían muchas ofrendas y todo ese sistema de las leyes que ellos debían guardar. Y ellos se confundían, pensaban que si ellos lograban mantener ese sistema basado en leyes, basado en ritos, basado en ceremonias, ellos podían obtener un mérito que le iba a proporcionar el cielo, que le iba a proporcionar la salvación, ¿verdad? Y es como hoy en día, aplicándolo hoy en día, a aquella persona que cree que porque hacer buenas cosas, no sé, hacer cruzar a una anciana en la calle o un ciego, hacerle subir el colectivo, hace la hora del día, ya me gané el cielo, ¿verdad? Pero no es así, porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie, ¿verdad?, quien entienda, no hay nadie que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, vemos que uno por sus propios méritos no puede alcanzar el cielo, la salvación, o los judíos, no por más leyes que ellos aplicaran bien, siempre iban a tener en sí mismos el pecado heredado de Adán y también el pecado que ellos mismos cometían. Entonces, es necesario la salvación, creer en lo que Cristo hizo, creer lo que Cristo hizo. La ley que los pueblos judíos no pudo cumplir, la buena persona que nosotros no podemos ser perfectamente, Jesús sí lo hizo. Amén. Amén. Él es bueno, completamente santo, sin pecado, nunca pecó, nunca se halló nada mal en sí. Y es por eso que la persona que cree en Él tiene vida eterna. Amén. Es por fe, es por fe. Ahora, en el tiempo de Santiago y hoy en día, se ve una enseñanza o un pensamiento que si yo digo que tengo fe, ya soy salvo, ya soy un hijo de Dios, ya me gano el cielo. Yo tengo fe, ya está, estoy allá en el cielo, ¿verdad? Y vemos acá que vimos la semana pasada y lo que recién leímos, pero si alguno dice que tiene fe, dice, y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarme? Ese es el versículo 14. Y eso es clave. Porque dice, si alguno dice, no está diciendo que tiene fe, es si alguno dice. Muchas personas pueden decir muchas cosas. No, yo soy, como le dije, yo soy un buen futbolista, ¿no? Y también digan, sí, soy un buen futbolista. Pero después cuando me vean acá en la cancha me van a decir, no, este no puede jugar ni con lo más 60, ¿no? Uno puede decir, yo tengo mucho dinero, tengo mucha plata, ¿verdad? Pero después me van a ver en la bici, ahí renegando, o con el auto del 505, ¿verdad? Uno puede decir muchas cosas, pero realmente no lo es. Uno puede decir, soy un buen esto, soy un buen aquello, soy muy inteligente. Pero se va a demostrar, se va a ver que es realmente verdadero cuando se lo haga, cuando está poniéndolo en práctica, cuando está jugando bien al fútbol, cuando ve que tiene mucho dinero, muchos bienes, ¿no? Si dice ser rico. Entonces, si alguien dice que tiene fe, no significa que tenga fe. Se va a ver por medio de ¿qué? De sus obras, ¿ok? Es así, eso está diciendo Santiago. Y había muchas personas que decían que tenían fe, decían que yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Vos decís que Dios es uno, ¿qué dice él? Versículo 19, bien haces. Sí, es así, es cierto. Dios es uno. Dios es un Dios trino, pero es una sola persona, ¿verdad? Un solo ser en tres personas. Y es real, es verdadero. Y el pueblo judío lo citaba y lo repetía un montón de veces. Pero no significa que por medio de eso sea salvo. ¿Podrá esa fe salvar? Y no. La fe solamente que dice, realmente no significa que lo salve. ¿Y cómo termina esa sección?
o ese pasaje, los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. ¿Los demonios irán al cielo? No, no van a ir al cielo. O sea, no quieren estar con Dios, aborrecen a Dios. Pero creen en Dios, sí creen en Dios. ¿Creen en Dios? ¿Creen en Jesús? Vimos los pasajes de los evangelios. Cuando veían a Jesús, tú eres el santo de Israel, veían a Jesús. Y temblaban ante Jesús. 5.000 demonios temblaban ante Jesús. Porque sabían quién era Jesús y creían en el poder de Jesús. Pero no por eso se arrepienten. No por eso ellos igual, aún así, sabiéndolo, decidieron seguir a quién. A Satanás, el príncipe, ¿verdad? De este siglo. El príncipe de todos ellos. Ellos decidieron seguir a Satanás. Entonces, de eso se trata la primera parte, ¿verdad? Y no significa que Santiago está diciendo que lo que Pablo enseña es falso. No, son complementarias. Pablo enseña la raíz. Cuando uno cree en Jesús, qué bueno, y lo enfatiza, porque en ese tiempo era necesario enfatizarlo, y hoy en día es necesario enfatizarlo. Que alguien solamente por fe crea en Jesús y se arrepiente. Pero eso no queda sola, sino también hay un arrepentimiento, hay un cambio, hay una conversión. Y Santiago se enfoca en eso, en las obras, que uno produce efecto de su fe. ¿Ok? Cuando uno confía, va a haber un cambio. Y debe haber un cambio. Ah, sí, ¿la Biblia enseña eso? Sí, la Biblia lo enseña. Y lo vamos a ver en estos ejemplos. Ejemplos de fe verdaderas. Ejemplos de fe verdaderas. No sé si todos han leído el Antiguo Testamento, pero acá Santiago va a citar el Antiguo Testamento. Y personas que estuvieron muy involucradas, porque el Antiguo Testamento se trata de una nación Estado. Ese se llama Israel, ¿verdad? Y gira mucho a partir del capítulo 11, desde Abraham, gira mucho en torno al pueblo de Israel, la nación por donde vendría el Mesías, nuestro Salvador. Y entonces va a citar, o va a hacer referencia a dos personajes históricos, Abraham y Rahab. Y vamos a comenzar con el ejemplo de fe verdadera. Pero antes de eso, ¿verdad? Vamos a orar pidiendo la guía del Señor. Entonces, ponemos. Padre Celestial, gracias por esta mañana, Señor, que nos permites estar acá reunidos. Te ruego, Dios, para que te seamos fieles y tú ayudes, Señor, a que pueda dar el mensaje de la mejor manera posible. Que sea claro, ayudes todos, Señor, en tal vez inconvenientes técnicos o distracciones que pueden haber en nuestra mente, Señor, o pensando en otras cosas y no pensando en lo que realmente es importante, Padre, en este momento, que es tu palabra. Que ayudes a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí, y que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, que hay alguien aquí que confía o que tiene una fe que solamente profesa, pero no una fe que realmente hace, que realmente tiene obras, que cambie, Padre, en una fe verdadera, como estos ejemplos. En el nombre del Señor Jesús, te lo pido y te agradezco. Amén y amén. Bueno, vamos a ir al versículo 20. Versículo 20, vamos a ir allí. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Hay una introducción aquí. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Santiago confronta directamente al oyente, ¿verdad? Ya está poniendo un personaje acá. Pone un personaje. ¿Y cuál es ese personaje que supuestamente es ese oyente, esa persona que tiene un pensamiento o que cree en un argumento diferente al de Santiago? Hombre vano, así se le llama. ¿Más quiere saber hombre vano?
que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber, quieres entender, quieres comprender? No es algo cierto, no es algo real, pero, o sea, en cuanto a la intención del hombre vano, pero Santiago está diciendo, ¿quieres saber? ¿Quieres que te explique? Mirá lo que te voy a explicar, mirá lo que se viene, ¿verdad? Al decir hombre vano quiere decir un hombre que está vacío, que es hueco, que es sin contenido real en sí. Tiene una fe que realmente no lo es, que es vanidad, es algo que aparenta, es algo que se muestra, pero no es real, no es sustancioso en sí mismo. ¿Ok? Es un hombre que solamente, tal vez sea un hombre religioso, tal vez sea una mujer religiosa, que considera que por ir a la iglesia, considera que por hacer ritos y seguir cosas, ¿verdad?, externas, pero no las cosas que realmente son como el fruto del Espíritu o las bienaventuranzas que cambian el carácter, la cualidad del ser, ¿verdad? Y piensa que por esas cosas como obras religiosas, ¿verdad?, será salvo. Y no es así. Y le va a enseñar, le va a mostrar que a este hombre vano que tal vez piensa que solamente si dice, solamente piensa que será, ¿no? El hombre vano representa a alguien que piensa que por hablar ya lo tiene fe, y no es así. Ahora, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quieres saber, verdad, que la fe sin obra es muerta? Vuelve a retomar el tema. ¿Quieres saber que la obra, verdad, la fe sin obra es muerta? O sea, que es real lo que estoy diciendo. Bueno, te voy a dar un ejemplo. El primer ejemplo es Abraham. Abraham tiene una fe que obedece y madura. A partir del versículo 21 empieza a enseñar sobre eso. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora vamos a explicar un poquito sobre el contexto histórico, lo que dice Abraham. Abraham era un patriarca, fue un cananeo, era alguien, un pagano llamado a una tierra, esa tierra se llamaba Canaán, y esa tierra Dios le prometió que iba a ser de él. No solamente le prometió esa tierra, sino también le prometió una descendencia. Pero tenía un problema Abraham, que conforme fue creciendo se envejeció, como todos, ¿verdad? Envejecemos. Y ahora también no solamente envejeció él, sino también envejeció ¿quién? Su esposa. Su esposa también envejeció. Pero Dios le hizo una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Una descendencia. Pero llegada la edad, ¿verdad?, de 99 años, todavía no veía cumplido su promesa. No vio cumplir su promesa. Y dice, Abraham, Dios, me hiciste esa promesa, ¿la vas a cumplir? ¿Es real lo que me decís? Mirá a Sara, y Sara también era incrédula, se reía en una ocasión cuando Dios le prometió eso a Abraham, ¿verdad? Y es real, Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Pero tuvo su hijo, ¿verdad?, ya casi 100 años, casi como muerto, dice la Biblia, y recibió su promesa cumplida. Se cumplió la promesa. Ahora, en Génesis, capítulo 22, vemos lo siguiente. Si quieren ir allí, amén, y si no, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Génesis 22. Dice lo siguiente, Génesis 22, versículo 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham iba en serio. ¿A qué hora se levantó Abraham?
muy de manera temprano. No es que lo dijo, bueno, ya lo voy a hacer, Dios, y pasó al mediodía, ya lo voy a hacer, ya va, como decimos nosotros, ¿no? ya voy a hacerlo, ya lo voy a hacer. Y en realidad es algún día o ya voy a hacerlo, y lo vamos postergando. Abraham recibió la orden, y dijo, bueno, vamos, Isaac, vamos con estos 2 siervos, que me acompañan. Y fue a hacer lo que Dios le mandó, ¿verdad? Pero sí es el hijo de la promesa. Es el hijo de lo que Dios le había prometido hace años antes. Y Dios ahora se lo está pidiendo. Vemos que dice en Santiago, y voy a estar así, viendo de Génesis y otros pasajes, pero Santiago es el pasaje principal que estamos viendo ahora. Pero dice Santiago acá, versículo 22, sobre lo que Abraham hizo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Ahora vemos que Abraham está respondiendo con fe, en ese momento, responde con fe a lo que Dios le dice, y ahora el análisis de Santiago dice, ¿no ves, hombre vano, cómo la fe actúa con sus obras? ¿No ves? Miren lo que dice en Hebreos 11 acerca de Abraham. No en este punto, sino voy a citar, están unos libros anteriores a Santiago. Hebreos 11, voy a leer lo que dice Hebreos 11:8. Voy a leer primero eso y después leo otro versículo, también de Hebreos 11. Está Santiago, y si vas hacia atrás, está Hebreos, ¿verdad? Filemón y Hebreos. Santiago, perdón, Filemón no, está Hebreos. Santiago, después Hebreos 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Mostró una obra acerca de su fe. Obedeció. No es que solamente recibió eso y dijo, te creo Dios y me quedo acá. Sino que obedeció y se fue a la tierra donde Dios le dijo que fuera. Creyó en su promesa. Ahora, más adelante, vemos versículo 17 al versículo 19. Porque acá también en Hebreos 11 va a citar a Abraham, también va a citar a Rahab. Pero miren lo que dicen acá en Hebreos 11, 17, acerca del asunto de que Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo. Miren lo que dice Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? A Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, Abraham tuvo la fe, y la fe suficiente para ofrecer a su hijo de la promesa que Dios le había dicho, pero no creyendo que ya está, Dios rompía su promesa, rompía con la descendencia, sino que de alguna manera Dios iba a cumplir con su palabra. Abraham estaba creyendo ¿en qué? En la resurrección. Sí, voy a ofrecer a Dios este sacrificio, me duele, tengo un dolor, es su hijo amado, pero tengo también la esperanza de que, como le dijo a los 2 siervos, espera, voy a ofrecer un holocausto y él y yo, ¿qué dice? Volveremos acá. Y en Hebreos nos da el cuadro general más completo. Por la fe Abraham creía en su promesa, creía que Dios es poderoso aún de levantar entre los muertos, ¿verdad? Como Isaac iba a ser levantado en el caso. Pero Dios le dijo, no, Abraham, yo sé, ¿verdad? Que tú me amas, yo sé que tú crees en mí, no lo hagas. Lo detuvo. Y no ofreció en holocausto a su hijo.
Dios le estaba probando. Entonces, Abraham obedeció porque creía. Porque era difícil lo que Dios le pedía. Era muy difícil. Yo estoy esperando un bebé y que Dios me pida, ¿verdad?, mi hijo, así como ofrecerlo allá en el patio de la iglesia, ¿no? Ofrecerlo como una ofrenda para mí. Pero es mi hijo, Dios, lo que esperamos ahí. Hicimos la revelación, hicimos el baby shower, hicimos esto. Y ahora vos me pedís que te lo dé. Me imagino a Abraham, que habrá esperado por ese hijo, y ahora se lo estaba pidiendo Dios. Pero él, ¿qué tuvo? Fe. ¿Fe qué? Que alguien que dice, pero no hace. No, una fe verdadera. Una fe que dice y hace. Una fe que no solamente se queda en palabras, sino que se ve en hechos. Se ve en su conducta. Y se ve del principio y al fin de la vida de Abraham. No fue un hombre perfecto, porque no hay un hombre en la tierra que sea perfecto. Pero sí fue un hombre de fe. Dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Se vio la obra. Santiago explica, dice versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Santiago explica que la fe actúa juntamente con sus obras. Ahí se ve un verbo donde viene algo que nosotros conocemos en castellano, sinergia, ¿verdad? Dos elementos, dos cosas ahí actuando en conjunto, no disociados, sino asociados, sobre un mismo objetivo, sobre una misma función. Los dos elementos, sinergia. Trabajar en conjunto. La fe y las obras no se oponen. Recuerdan el versículo, dice, tú tienes fe, yo tengo fe, tú tienes obras. No, eso no existe. Es fe y obras. Es así. No puede uno decir, yo tengo fe verdadera y bueno, mis obras y mi conducta, bueno, no la tengo. Vos sí la tenés, Dios te dio ese don. No, eso no existe. Es fe y una conducta, una conversión, obras que muestran esa fe que hay en uno. Después agrega, versículo 22, dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. Es verdad, ahí ese término también dice, alcanza madurez. Perfeccionó, alcanza madurez. Las obras no es que van a crear algo que no hay. Las obras demuestran algo que ya hay, que es la fe. Pero esas obras, esos pasos de fe, como tal vez ustedes han escuchado, llevan a uno a tener más fe, o que la fe se perfeccione, llegan a una plenitud. Porque una fe que no obra, si dice ser real, se va a estancar, se va a quedar. En cambio, cuando uno actúa conforme a su fe se perfecciona, su fe se vuelve más completa, más fuerte. ¿En qué sentido se vuelve más fuerte? Para obedecer a Dios, para seguir creyendo y obedeciendo en lo que Dios le pone. Le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si todos aquí tuvieran el 50% de que si ustedes deciden cruzar, o sea, cruzar esa puerta, aquella otra puerta, a la iglesia, si ustedes tienen el 50% de riesgo de que la policía lo está vigilando, de que la policía lo está viendo, ¿para qué? Para llevarlos presos. ¿Vendrían a la iglesia? No contesten, no contesten. ¿Qué contesten con ustedes? ¿Verdad? ¿Vendrían a la iglesia? ¿Verdad? ¿Vendrían a la iglesia? ¿Qué pasaría si vivimos en un país donde hay grupos, tal vez acá el barrio, o grupos así extremistas, que en contra de leyes deciden entrar y matar a los cristianos porque odian el nombre de Jesucristo? ¿Vendrían si tuvieran el 50% de probabilidades de que venga un grupo y nos mata a todos, no? ¿Vendríamos a la iglesia? O como yo hago muchas veces,
doy folleto, ¿verdad?, de la palabra de Dios a las personas. Y digo, mira, te dejo una palabra de Dios, te dejo una invitación. Pero esa persona que recibe te puede mandar a la cárcel o incluso acusar ante las autoridades, o él mismo tomar carta en el asunto y matarte. ¿Repartiríamos la palabra de Dios? Hay países donde los cristianos, donde tal vez haya uno o dos, porque todos son cristianos en su familia, pero todos son cristianos, tal vez no, o tal vez sí. Que bueno, pero ¿qué pasa si alguien te visita, ¿no?, en tu familia y ve lo que tenemos en nuestra casa? La Biblia. Me imagino que tener una Biblia en tu casa, si sos cristiano, ¿no? Tener la Biblia en tu casa y dices, ¿qué es eso, Luciano? ¿Qué es la Biblia? Eso está prohibido acá, es un maldito, ese libro está mal. ¿Cómo vas a tener eso? ¿Tendríamos la Biblia? ¿Leeríamos la Biblia? Esa es la pregunta. Bueno, hay cristianos que atraviesan todo eso. Van a la iglesia sabiendo que ese día lo pueden llevar preso. Van a repartir el evangelio sabiendo que la persona que recibe lo puede mandar a la muerte, a la cárcel o a la muerte. Tienen Biblia o leen la Biblia sabiendo que uno de su familia, como dice Jesús, vine para poder enemistad, ¿verdad? El hijo contra el padre contra el hijo. Y aún así, entre mismos, los hijos llevarán a la muerte al padre o el padre al hijo, ¿verdad? Y todos lo harán porque aborrecen el nombre de ¿quién? De Dios. Ahora, digan, esos cristianos tienen una fe chiquita para hacer lo que hacen. ¿Qué piensan? No, tienen una fe grande. Ese es o sea, que nosotros, hasta que no seamos llevados a esa circunstancia, no se verá esa fe, ¿verdad? Pero sabemos que si pasamos por ese tipo de circunstancia, nuestra fe va a alcanzar ¿qué cosa? Plenitud. Va a alcanzar, se va a perfeccionar. Y también la circunstancia va a mostrar quiénes son los que tienen fe verdadera y fe la que profesa. Es así. Y también no sea una iglesia grande. Bueno, ahora tampoco es una iglesia grande, pero no va a ser una iglesia grande, pero van a estar los que son creyentes de en serio. Los que están dispuestos a dar su vida ¿por quién? Por Jesús. Aún cuando eso signifique la muerte de él mismo, ¿verdad? Entonces, eso es una fe que está creciendo. Ahora, no vivimos en un país donde es perseguida la fe cristiana, pero tal vez hay otras circunstancias. Hay otra circunstancia donde vos tenés que mostrar, obedecer a Dios y tu fe se va a perfeccionar. Pero también es un filtro o también te da una percepción de aquel que dice creer, pero ante una circunstancia no obedece a Dios, ¿verdad? Aquella persona que se aleja de Dios solamente o que ya no quiere saber más nada de Dios porque hay una enfermedad, o porque su papá, su mamá se oponen a Cristo, o porque en la familia no es bien recibido el ser cristiano, o porque sus amigos lo van a molestar y ¿qué van a decir? Voy a la iglesia y le van a molestar y decir, ¿cómo va a ir a la iglesia? Vení con nosotros, vamos a hacer otra cosa, y ya no quiere seguir a Dios. Bueno, eso se ve. ¿Dónde está la fe? Eso se ve. Si hay una fe real o una fe solamente que profesa. En el caso de Abraham, se mostró. Y dice versículo 24, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vemos que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Eso fue antes, eso fue en Génesis 15, cuando Dios le prometió una gran descendencia. Mirá la estrella, Abraham, mirá la estrella, porque así como las estrellas será tu descendencia. Abraham no tenía ni siquiera un hijo. Dice, bueno, y Abraham le creyó,
Y dice que en ese momento le fue contado, ¿por qué? Por justicia. En ese momento Abraham fue justificado, fue salvo, recibió vida eterna. Pero se cumple lo que dice la Escritura. Entonces, ¿cuándo se cumplió? En Génesis 22. Lo que pasó en Génesis 15, lo que creyó Abraham, se cumplió en Génesis, ¿cuándo? 22, cuando Dios le pidió a su hijo, que ofreciera a su hijo, el hijo de la promesa. ¿Qué se cumplió? Se vio que la fe de Abraham era real, era verdadera. Lo que creyó en Génesis 15 se vio que era real en Génesis 22. Es, por ejemplo, cuando uno compra un electrodoméstico, ¿no? Compra una batidora o compra algo en una feria, tal vez una herramienta, ¿no? A mí me pasó que quise comprar un reflector, voy a comprar un reflector en una feria y a ver, tuve duda, ¿no? Pero también me digo, tuve la fe, ¿para qué? ¿Para comprarlo o no? Porque si no estoy dudando y mi duda es más que la fe, no le voy a comprar. Porque digo, no. Y yo fui, lo compré. Y ¿qué hice cuando tuve fe? Pero digo, lo voy a probar. ¿Lo puedo probar? Y dice, no tenemos que probar. Lo voy a probar. Llego a casa, llegué ahí, puse los cables, lo enchufé. Y andaba, no andaba, ¿no? Así que prohibido comprar reflector. No, esa no es la elección, ¿no? El punto es que se vio, se va a ver. Ahora, no pasa siempre así. Vos vas, querés probarlo y ¿qué? Funciona, anda. Pero si está dudando, no, se está viendo. Se está viendo que lo que vos compraste es verdad, es real, está funcionando. Funciona. Es lo mismo con Abraham. Sí, él creyó acá en Génesis 15, pero en Génesis 22 se vio que era verdadero. ¿Cómo es llamado Abraham? Amigo de Dios, ¿verdad? Amigo de Dios. Ahora, ¿por qué dice justificado? ¿Fue Abraham justificado? Bueno, está queriendo decir, es vindicado, es mostrado, es expuesto que su fe es verdadera. No está hablando de justificación, el mismo término que utiliza Pablo. Pablo habla de un término judicial, es declarado justo, ya está, es un hecho. Pero lo que está mostrando Santiago es que decir, él le declaró justo, pero se va a ver, ¿verdad? Se va a mostrar. Él utiliza esa palabra, justificado, pero quiere decir vindicado, mostrado, probado, que para el resto, que es justificado realmente de corazón, que tiene una fe que es real. Ahora, el segundo ejemplo, es más corto el segundo ejemplo. Verso 25 dice, me estoy saltando el versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nuevamente lo que acabo de decir, lo que recién mencioné. Pero ahora versículo 25 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora llega el ejemplo de Rahab. Ahora, ¿cómo se refiere a Rahab? Rahab, la mujer virtuosa. Rahab, la buena vecina. Rahab, la que, tenía un almacén ahí en la ciudad de Jericó. Rahab, la que todos lo conocen por las buenas obras. Rahab, la mujer, que hizo buenas cosas. No, se refiere a Rahab como Rahab, la ramera. Rahab, la ramera. Y todos sabemos qué quiere decir eso, Rahab, la ramera. Ella era objeto sexual de los hombres, ¿sí? Era un objeto. Y todos iban ahí, y toda la ciudad la conocían. Y no solamente quedó ahí conocida por eso, sino que en la Biblia se la conoce por eso. ¿Verdad? Pero ¿qué tuvo Abraham? ¿Y qué tuvo Rahab? Una fe verdadera. Una fe que se evidenció en ¿qué? En obras. Y no importa su trasfondo.
no importa su nacionalidad, no importa qué es lo que hayan hecho en el pasado, Rahab creyó y tuvo fe, y esa fe le permitió recibir a quienes. Ahí dice, a los espías en paz. Cuando los perseguían, a esos espías los querían matar, Rahab dijo, vengan acá, quédense acá. Rahab hizo algo, acá no se menciona la hora de la mentira, ¿no? Porque dicen, no, mentir está bien. No, la Biblia dice claramente, no dirá falso testimonio, que es no mentir, ¿verdad? Ahora, Rahab escondió eso, ¿verdad? Pero cuando ella mintió, ella puso su fe en Dios. ¿En qué sentido? En que si descubrían, en que si llegaban y revisaban y llegaban a encontrar a esos espías, ¿qué iban a hacer con Rahab? Ah, no pasa nada, te perdonamos. Sí, seguí haciendo tu cosa, no pasa nada. No, te perdonamos de la traición que tú hiciste hacia nosotros. No. ¿Qué iba a pasar con Rahab? Le iban a matar. No había otra oportunidad para Rahab. La iban a matar, le iban a cortar la cabeza, no iban a perdonarla. Rahab puso su fe en Dios, porque dijo, yo conozco al Dios que lo liberó. Y todo el pueblo tiene temor acá. Pero no se quiere entregar. Sabe que ahora viene el juicio de Dios. Te pido que haya misericordia para mí. ¿Y qué hizo Rahab después? Dijo, ah, bueno, vos tenés fe, le dijeron a la espía, ¿qué debe colocar en la ventana? Un cordón, ¿verdad? Rojo, ¿verdad? Debe estar ahí y lo iban a ver después cuando entraran a la ciudad. Ella tuvo esa fe para colocar eso, ¿sí? Para colocar ese cordón, sí tuvo esa fe, creyendo que Dios iba a derribar de alguna manera, no sabía, no tenía la película, nosotros teníamos todo ya completo, de alguna manera iba a hacer caer, ¿qué cosa? Los muros más grandes de esa nación, lo iba a derribar. Y lo derribó sin armamento militar, así nomás, tocando trompetas, ¿verdad? Tuvo fe, Rahab. Entonces, Rahab vemos que al igual que Abraham, no se quedó solamente en palabras, no se quedó solamente en decir, creo en Dios y no voy a hacer lo que Dios, la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, fuimos a Hebreos 11, vamos a Hebreos nuevamente. Hebreos 11, una hoja anterior, no está Santiago y una hoja hacia atrás, una o dos hojas atrás, está Hebreos 11, versículo 31. Lo leemos todos juntos. Este versículo dice, versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, sino persiguieron a los espías en paz. ¿Cómo se les llama a los otros? Desobedientes. ¿Sí? Rahab, siendo la ramera, la que menos pensaría, de todas las personas que se van a salvar, no, porque mira cómo es, mira su vida, ¿no? ¿Quién fue la que obedeció? ¿Quién fue la que se salvó? Rahab. ¿Y quién está en la genealogía de Jesús? Rahab. Y muchos fariseos, muchos escribas, que supuestamente decían creer en Dios, decían obedecer la ley, ni siquiera estarán en el cielo. Miren cómo les digo, ni siquiera estarán allá. Son tumbas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. No hay fe real, porque sus obras muestran eso. Son apariencia nomás, pero realmente no hay sustancia. Rahab, una mujer así que creyó, obedeció a Dios y puso en práctica, no pereció. Todos los otros son desobedientes, ¿verdad? Desobedientes, así se les llama. Entonces, vemos acá, volvemos a Santiago, vemos acá en el ejemplo de Abraham, en el ejemplo de Rahab, que la fe verdadera se va a mostrar en unas obras de obediencia a Dios. Obras de obediencia.
Voy a leer el último versículo. El último versículo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La conclusión utiliza una analogía del cuerpo. El cuerpo sin espíritu. Esa es la analogía. No es que el cuerpo deja de existir, es decir, que está muerto, no es que es extinción o exterminación, sino no tiene vida. No puede, aunque vemos un cuerpo ahí, creo que todos han visto alguna vez, o habrán ido a un velorio, o habrán visto un cuerpo. ¿Qué es lo que es un cuerpo sin vida? ¿Verdad? Está ahí, inerte, frío, ya tal vez uno ya se empieza a producir la descomposición, pero no tiene vida, no se puede mover, no puede abrir los ojos, no puede hablar, no tiene conciencia, murió, ¿verdad? De la misma manera, dice acá Santiago, recapitulando todo, la fe sin obras es muerta. Así, de la misma manera, un cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe que está desconectada con las obras está muerta. Ya está. Entonces, el hombre vano, espero que haya entendido, aquel hombre vano que dice, pero yo tengo fe, ¿no? Y vamos a encontrarnos con muchos. Yo en el trabajo me acuerdo que tenía en la panadería hace 10 años atrás, 11 años atrás, muchos iban a iglesias, y no iglesia de denominación que por ahí conocemos, católica, ¿no? Dicen, bueno, están más alejados de la verdad del evangelio, iglesias evangélicas. ¿Qué es lo que decían en el trabajo? ¿Cómo era su forma de hablar? Era una forma de hablar, no digo piadosa, como te dicen hermano o hermana, Dios te bendiga. No estoy pidiendo eso, no estoy diciendo eso. Pero su forma de hablar era grosera. Decían malas palabras, insultos, decían groserías. No, hoy se me escapó. ¿No? Era su práctica. Y tal vez hasta el día de hoy es su práctica. No, pero y después yo le hablaba y decía, tomate de fuera. Yo también voy a la iglesia. Menos mal que va a la iglesia, ¿no? Y le dejaba el folio y decía, yo también voy a la iglesia. Y me pasaba así. Solamente uno de todos esos, no, de eso digo, de todos mis compañeros, no decía más palabras. Y tenía una conducta, ¿verdad?, acorde a lo que la Biblia enseñaba. El resto es como le da alimento a las personas que están ahí, paganas, y dicen, pero son todos iguales, ¿no? Son todos lo mismo. Y después van a ver la diferencia. Se van a dar cuenta de quién es un cristiano real y quién es un cristiano solamente que profesa, que dice ser, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, no vamos a cruzar, y tal vez estás así viviendo una vida así, solamente que profesa, alguien que dice, alguien que solamente yo creo, pero realmente no vive una conducta acorde a lo que se enseña aquí, la palabra de Dios. Un cristiano bíblico que se alimenta de la palabra y la obedece. Dice que no hay que ser tan solamente oidores de la palabra, hay que ser hacedores de la palabra. Eso es para un cristiano, y para un incrédulo eso es una prueba. Por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Los frutos van a mostrar quiénes son los reales, ¿verdad? Y eso nosotros no nos queda. Aquel es cristiano, aquel no. No, yo no soy juez para decir eso. Pero los frutos dan evidencia. Y nuevamente, no es vestirse bien. No es, vengo a la iglesia con corbata, con camisa, con zapatos, ya soy cristiano. No. Es el fruto del Espíritu. Son la bienaventuranza que se menciona en Mateo 5. Son el carácter que va cambiando. Si antes insultaba, ahora ya no insulto. Si antes me enojaba, ahora tengo dominio propio y tengo, ¿qué cosa? Paciencia. Tengo dominio propio. Si antes trataba mal a mi esposa o trataba mal a mi esposo y le pegaba a mi esposo, ¿no? Y hacía eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hay que amar. Hay que amar.
y tratar bien. Entonces uno va cambiando. Si me cuesta el perdón, ahora voy a ¿qué? Perdonar. Y uno va cambiando y cambiando y cambiando, y siendo transformado a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. Así que ahora vamos a pedirle a Dios para que Dios ponga en obra, ¿verdad?, en alguien que no ha creído, por medio de su palabra, para cambiar y ser transformado. Y si ya creíste, seguí mostrando por tus obras la fe, seguí alcanzando madurez, seguí mostrando que Dios es realmente lo primero en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pido, Señor, para que podamos seguir el ejemplo de Abraham y Rahab, que somos reales, somos verdaderos. Somos de los que no solamente dicen o hablan, sino de los que hacen, sino de los que tienen frutos de la fe que creemos. Fe en ti, Padre, fe en nuestro Salvador Jesucristo. Te ruego que si hay alguien aquí que no lo es, que no ha experimentado la conversión, que hoy sea el día que muestre frutos de obediencia. Abraham fue llamado y obedeció. Que sea así, Padre. Tú estás llamando a vivir una vida santa, una vida lejos del pecado, una vida lejos de uno mismo, del yo, del egocentrismo, y poner la vida a ti como en primer lugar, Padre. Gracias por esta mañana. Te lo pido todo esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga. Tengan una tarde.